Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que abramos nuestra copia de la Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra exposición de esta epístola. Yo sé que nos corresponde iniciar el capítulo 3, pero como hemos estado algunas semanas predicando, suspendida la predicación, la exposición, yo quisiera tomarme un tiempo en este Día del Señor para hacer un resumen de lo que enseña la segunda epístola del apóstol San Pedro, un resumen para la próxima semana, con la ayuda de Dios, comenzar a exponer el capítulo 3. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 2, quiero leer solamente el versículo 1. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros comenzamos a meditar en las Escrituras del Nuevo Testamento, principalmente en lo que corresponde a las epístolas después del libro de los Hechos, lo que vamos a notar primeramente, hermanos, es la preocupación de los apóstoles, no por la persecución. Ellos no estaban preocupados por las persecuciones que eran muy fuertes, muy sanguinarias, muy sin misericordia contra la iglesia del Señor. En parte también nosotros por la historia conocemos de que la iglesia del Señor, cuando tenía que ser devorado algún cristiano con su esposa y sus hijos por los leones en el circo romano, nosotros sabemos de que ellos estaban en el medio esperando que se abran esas compuertas para que suelten a los leones, pero mientras ellos esperaban ese momento en que iban a morir toda su familia, ellos esperaban a esas bestias, ¿saben cómo? Cantando himnos. Y yo les decía de que la preocupación principal, hermanos, la preocupación principal de los apóstoles no era la persecución, sino la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Esa era la preocupación principal. Si nosotros comenzamos a mirar la iglesia evangélica del día de hoy, si nosotros comenzamos a ver cómo la mundanalidad ha entrado allí, cómo la impiedad, han aparecido muchas doctrinas nuevas, como el antiseñorío de Cristo, o sea, Cristo ya no es Señor, y si por ahí alguien enseña o predica la necesidad de la obediencia, inmediatamente es señalado como ese está enseñando salvación por señorío, no es salvación por gracia. ¿No? Cuando se habla, hermanos, acerca de la necesidad de amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, ese es un fariseo, él es un legalista, ¿no? Todo esto, hermanos, es la consecuencia de los falsos maestros. Todo esto es consecuencia de los falsos maestros. El Señor Jesucristo nos ordenó a nosotros, al final del Evangelio según San Mateo, nos dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, enseñándoles, después dice, ¿no? Pero ¿qué Evangelio es el que se predica hoy día? ¿Qué Evangelio se predica hoy día? O la iglesia está predicando. Es el evangelio de la psicología, es el evangelio debes de sentirte bien contigo mismo, es el evangelio de haz lo mínimo que tú puedas por el Señor, igual te prometen el cielo. Es el evangelio de una religiosidad que está desligada del corazón de los hombres. Es un evangelio por partes. Yo adoro a Dios los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero ya el resto de la semana es para mí, para vivirla como mejor a mí me parece. Ese es el evangelio.
A veces para mí ha sido, hermanos, y en una oportunidad hace muchísimos años, cuando yo todavía vivía por aquí, por Los Olivos, y escuchaba a un hermano, yo creo que sinceramente él estaba predicando en la calle: si tienes problemas financieros, ven a Cristo; si tienes problemas en tu casa, ven a Cristo; si tienes problemas familiares, ven a Cristo; si tienes problemas de salud, ven a Cristo. Y yo me acerqué donde él y le dije: muéstrame en la Escritura dónde es que esa es una razón para volver a Cristo. Y simplemente no hay. No hay. Entonces, la consecuencia de cómo es que está la iglesia es debido a los falsos maestros. ¿Por qué es que nosotros vemos ahora, hermanos, cosas horribles en las escuelas, horribles en el mundo? Cosas en que a los niños ya de 3, 4 años les están enseñando cosas que uno debía aprender a los 18 años, y de tu padre y de tu madre, no para que te lo enseñe. Y usted sabe a qué cosa es lo que yo me refiero. ¿Por qué están así las cosas? Seguramente que la iglesia ha esperado que el evangelio lo predique el gobierno, pero el gobierno nunca va a predicar el evangelio. El gobierno es anticristiano. La mayoría de gobiernos, este gobierno es anticristiano. Nosotros ahora no solamente estamos hablando de un tiempo en el cual se le llama justicia reproductiva, que es un eufemismo para promover el aborto. Mata a tu bebé, mata a tu bebé. Mata. Y si ese bebé por alguna razón no es abortado y da a luz la mujer, tráemelo, yo te lo voy a criar en el LGBT, yo te lo voy a criar en una comunidad de homosexuales. O sea, el niño desde pequeño pierde la vida, y si no pierde la vida, va a perder su alma. ¿Y la iglesia dónde ha estado? Alguien me hizo recordar que se decía de que la iglesia era la conciencia del gobierno. La iglesia era la conciencia del gobierno. Pero ¿qué cosa es lo que la iglesia tiene hoy para ofrecer a los cristianos que vienen a sentarse en una iglesia local? ¿O qué tiene que ofrecerle al mundo? ¿Qué tiene que ofrecerle al mundo? Pues yo quiero predicarles ahora, hermanos, como un resumen de el segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol San Pedro, un mensaje que vamos a titular El retrato del falso maestro. El retrato del falso maestro, ¿no? Y a manera de regresar a nuestra exposición, pues, de la segunda epístola del apóstol Pedro, podemos hacer un resumen en los siguientes encabezados antes de comenzar la exposición esta mañana. Primero, Pedro nos recuerda las características de los falsos maestros en los versículos del 1 al 3, y bajo este encabezado hemos predicado series de sermones y enseñanzas cuyo resumen sería el siguiente: el error doctrinal conduce a una vida indecente. El error doctrinal conduce, hermanos, a una vida indecente. Pablo nos enseñaba que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es algo que también nos han enseñado más o menos a nosotros en nuestras casas, los que hemos vivido quizás en los 60s o en los 50s. Eso era lo que se enseñaba, ¿no? Las malas compañías corrompen. Y eso, hermanos, nosotros podemos ver de que no solamente las malas compañías corrompen, sino las falsas doctrinas corrompen, hacen una vida indecente. Y un falso maestro permite una vida inmoral dentro de las iglesias locales que se llaman a sí mismas como evangélicas. Eso es lo que hace un falso maestro. A él no le importa la vida moral en la que estén andando las ovejas que se reúnen en una congregación, o los profesantes que se reúnen en una congregación. A él no le interesa absolutamente nada. De allí la necesidad de reconocer, marcar y separarse de aquellos que enseñan y animan a la iglesia para abrazar el mundo, la impiedad y la desobediencia al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes, ahí dice,
Ahí, en esa iglesia, pastor, le dice, ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. El Señor Jesucristo no estaba preocupado por la persecución. El Señor Jesucristo estaba preocupado aquí y estaba llamando, estaba reprendiendo a esta iglesia, porque en esa iglesia había alguien que retenía una doctrina que no era cristiana, una doctrina que no era evangélica. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay una doctrina que es aborrecible para Dios. Sin embargo, nosotros podemos escuchar muchas de esas aberraciones que salen desde un púlpito evangélico. Y aquí en Apocalipsis encontramos una enumeración que muy bien podríamos nosotros profundizar y reconocer inmediatamente en qué lugares está predicando de esa manera. Sin lugar a dudas que el Señor Jesucristo está condenando también, por su palabra está condenando esa clase de sermones. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y Pedro advierte pues a las iglesias de la misma manera en que el Señor lo hace. Hay congregaciones donde sus maestros predican directamente contra todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, como dice Filipenses 4:8. Hay maestros que atacan directamente todo eso. Hay también profesantes de la fe que atacan directamente, y lo voy a repetir, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre. Evidentemente que estas características no las vamos a hallar en una persona del mundo, sino vamos a encontrar los antónimos de todas estas virtudes que Dios está enumerando por medio de la pluma del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Hoy día tenemos a pastores renombrados que enseñan que el Señor Jesucristo, por ejemplo, murmura acerca del pecado de la homosexualidad. Sí, abiertamente, en el YouTube. Uno de esos fue el presidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greer. Él dijo así: no, el Señor murmura acerca del pecado de la homosexualidad. ¿Y por qué es que él estaba aguando el mensaje de la Biblia? Porque quería tender puentes con el LGBT. Él quería ser amigable con aquellas personas que no se habían arrepentido del pecado de homosexualidad y que todavía querían llamarse cristianos. Y esto, hermanos, es de hace un par de años atrás, nada más, antes de la pandemia. También ellos enseñan que el aborto no es tan malo, como que una persona sea arrogante. La arrogancia es un pecado mayor para estos falsos maestros que el aborto mismo. ¿Y quién dijo así? John Piper. John Piper dijo eso. Y esta clase de predicación y de predicadores, hermanos, deben ser considerados como falsas doctrinas. Y esos hombres deben ser considerados como falsos maestros, porque aprueban y promueven la inmoralidad en un sentido muy amplio y sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Algo que nosotros debemos comprender es que no se puede ser neutral en cuanto a las enseñanzas del Señor. No hay neutralidad. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay neutralidad. El mundo no es neutral con la iglesia. El mundo ataca a la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede tener una posición neutral en cuanto a esta batalla cultural, a esta batalla doctrinal dentro de la iglesia. Tampoco nosotros, hermanos, en ninguna manera debemos ser neutrales, sino obedecer lo que la Escritura nos enseña en Romanos 16:17. Cuando identificamos a un falso maestro, debemos señalarlo
decir, este es un falso maestro, y apartarnos de él. Claro, ahora los pastores se han vuelto muy tímidos. Muy tímidos. Es que es para ellos temeroso levantar su voz en contra de un famoso que ven con sus ojos, porque saben de que inmediatamente le va a venir a él una consecuencia muy fuerte por osar hablar de aquella persona que es famosa. El mensaje, hermanos, que apela a que no debemos ser estrictos, por ejemplo, en cuanto a la santidad bíblica, es uno que invita a abandonar los preceptos morales de Dios. Te invitan a abandonar los preceptos morales de Dios. Cuando una persona te dice, no debes tomarte muy en serio ese versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor, no debes tomarte muy en serio la santidad bíblica. Esa persona te está invitando a que tú cedas a la inmoralidad de una o de otra manera. Sí, ellos hacen eso. No puede haber un terreno intermedio tampoco allí, porque la Biblia nos enseña, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis. O sea, no existe un estándar moral intermedio. No existe. Todo lo que no es justo y recto delante de Dios, todo lo que no es justo y recto delante de Dios no es neutral, sino que se opone a Dios, hace batalla contra Dios. Los falsos maestros se caracterizan por apelar a los deseos de la carne. Ellos buscan pues un punto medio que les permita disfrutar del mundo, pero a la vez cumplir algo de la religión. Ese es el mensaje característico de un falso maestro. Y no solamente eso, disfruta del mundo. Es una predicación muy conocida, es la enseñanza de la falsa doctrina del cristiano carnal. Alguien que dice que ha sido salvado por el Señor, pero el Señor todavía no está sentado en el trono de su corazón. Cristo está fuera del trono de su corazón. Cristo no gobierna en su vida, pero es salvo, dice. Es salvo. Todavía disfruta del mundo, todavía disfruta de los placeres de la carne, pero es salvo, dice. Y yo no entiendo cómo puede ser eso posible, o qué texto de las Escrituras podría citarse para hablar de un estado espiritual de esa manera. ¿Cómo se le puede prometer el cielo eterno a una persona que vive así? El falso maestro te lo promete. El falso maestro te lo promete. Los falsos maestros tienen una gran cantidad de seguidores, quienes también tienen intereses en la satisfacción carnal bajo una enseñanza racional. Mire cómo digo, una enseñanza racional, usando la razón y torciendo la Escritura. Una de las características, u otra de las características de los falsos maestros para conseguir sus propósitos carnales y mundanos, como dice el apóstol Pedro, es el uso de las palabras fingidas. Palabras fingidas. La palabra griega traducida como fingida es plastos, que según el diccionario Thayer significa moldeable. Así como una botella de plástico, plastos, posiblemente también pueda interpretarse como plástico, plastos, moldeable. O sea, las palabras fingidas son palabras moldeables, ¿no? Que en realidad pueden significar algo, pero ya no significan eso. Yo le hablaba a un hermano hace unos 3 días que me encontré con él allá por Plaza San Miguel y nos sentamos a conversar un momento. Yo le decía a él acerca de la batalla por el lenguaje, que no solamente está en el mundo, sino que también está dentro de la iglesia. Yo le decía en ese versículo que yo les había citado, hermanos, yo les decía a él de que la batalla del lenguaje se da cuando uno se encuentra con un profesante falso de la fe y le dice, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, dice el cristiano carnal, dice sí.
¿Estás de acuerdo con ese versículo? Sí, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema allí? ¿O dónde es que se levanta el problema? Es que la definición de santidad que yo tengo es distinta a la definición de santidad que él tiene. Entonces, si bien él está de acuerdo en lo que dice la Escritura, pero su conducta es torcida porque su definición de santidad también es torcida. Esa es la batalla en la cual nosotros nos encontramos. Son palabras plastos, doctrinas plastos, moldeables, manejables, manipulables. Le damos la forma que queremos. Eso es lo que hace el falso maestro. Por eso es que ellos pueden usar palabras que se encuentran en la Escritura. Un falso maestro utiliza la palabra santidad. Un falso maestro utiliza la palabra justicia, pero las moldean, plastos. Las moldean de tal manera que ellas signifiquen una cosa diferente a lo que la Biblia dice que dice. Al significado que la Biblia o los diccionarios teológicos antiguos le dan a esa palabra, plastos. Ok, voy a predicarles acerca de la santidad, pero usa palabras fingidas, plasto. La santidad significa esto, y finalmente esa persona que termina escuchando esa doctrina de la santidad, usted después la puede ver, no sé, en un bar. Usted la puede ver disfrutando de las cosas del mundo, en los conciertos mundanos. Y uno se puede decir, pero ¿cómo? Si le han predicado la doctrina de la santidad. Pero claro, es plastos. La palabra la han moldeado para que signifique algo completamente distinto. Esos falsos maestros, cuando hacen esas moldaduras, ellos lo que están haciendo es condenar a las almas. Pero las almas que escuchan y obedecen esas palabras fingidas, esas palabras plásticas, no son inocentes. No son inocentes. Yo no estoy diciendo que son inocentes aquellos que escuchan el mensaje de los falsos maestros. No. Ellos son culpables también. ¿Y saben por qué? Porque la Escritura enseña así. En los postreros días se harán de predicadores, teniendo comezón de oír, se harán de predicadores que les prediquen conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está el predicador plastos, el que usa las palabras fingidas, y a mí me gusta escuchar lo que él enseña. En cierta oportunidad, hermanos, cuando yo estuve en Houston fui a ver esa iglesia de Joel Osteen. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esa iglesia de Joel Osteen, donde por ejemplo también predica Marcos Witt. Y Joel Osteen decía, las personas ya tienen suficientes problemas de lunes a sábado como para que yo el día domingo les haga una predicación pesada. Mejor les voy a predicar lo que a ellos les gusta. Y la persona que estaba conmigo era asistente a esa iglesia. Y saben, hermanos, qué era lo que me contaba él ya cuando comenzó a tener un poco más de confianza conmigo. Y es vergonzoso aún decirlo desde este lugar en el que yo me encuentro, que a él le gustaba beber cerveza y también mirar a las mujeres. Y él era diácono de esa iglesia. Y cuando me llevó, hermanos, yo dije, ¿qué cosa es ese edificio tan grande? Porque parecía un edificio que estaba en construcción. Era, hermanos, los estacionamientos para 12,000 asientos que van a ese lugar a escuchar a ese falso maestro. La falsa doctrina corrompe las buenas costumbres, como yo les digo. Y esa es la forma en que usan la Biblia. Palabras que verdaderamente son enseñadas en la Biblia, pero con un significado que desvía a los oyentes de la salvación verdadera. Nadie va a encontrar nunca salvación en un lugar así. Donde hay un falso maestro, se tiene que predicar un falso evangelio. Y se tiene que vivir un falso cristianismo.
Y esto, pues, hermanos, nos enseñan que la batalla por la verdad también se ha trasladado al ámbito evangélico en nuestros días. En segundo lugar, Pedro nos enseña sobre las consecuencias espirituales de las enseñanzas falsas. 1, nos habla de las consecuencias en los ángeles que pecaron. 2, las consecuencias de quienes vivieron en los tiempos de Noé. Y 3, la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso está en 2 de Pedro 2:4, 2:5 y 2:6. Ahí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Dios no perdonó al mundo antiguo. Y en 2 de Pedro 6 dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dios no perdonó. Dios no perdonó. Lo dice 2 veces. Y Dios condenó. Lo dice una vez. Y estas son las consecuencias reales y verdaderas para aquellos que siguen las enseñanzas de los falsos maestros. Dios no los va a perdonar, Dios los va a condenar. El versículo 5 hace referencia a los pecadores del tiempo de Noé, donde se nos enseña claramente que no hubo perdón de Dios para aquellos cuyos designios de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y si no hubo perdón para ellos, yo quisiera que en esta parte nosotros también reflejemos, meditemos un poco. Porque Pedro está citando aquí la escritura del primer libro de la Biblia, del capítulo 6, versículo 5. Y no hubo perdón para ellos. No hubo perdón para aquellos cuyos corazones se inclinaban de continuo al mal. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, si no hubo perdón para ellos, tampoco debemos creer que habrá perdón para quienes cuyos corazones persisten en el pecado y en la maldad. No habrá perdón para ellos también. No habrá. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue inmediata. A veces nosotros pasamos por alto muchas cosas que enseña la Escritura. No fue inmediata. Esa ciudad no fue castigada cuando era poblada por unas pocas familias y comenzaron a inclinarse por el pecado de la homosexualidad. No fue destruida de forma inmediata. Pero sí lo que nos enseña ese pasaje es acerca de la ira de Dios preparada para aquellos quienes insisten en conducirse en rebelión abierta contra sus preceptos y mandamientos. Hermanos, la palabra de Dios es clara cuando a la manera torcida del corazón de los falsos maestros y sus seguidores, quienes confunden la paciencia de Dios con la aprobación del pecado, la carnalidad y la mundanalidad. A veces se confunde eso. Se confunde aprobación. Quizás Sodoma y Gomorra en algún momento dijo, no, pero Dios mira, Dios aprueba nuestra manera de vivir. Miremos al cielo, no cae ningún rayo. No cae nada, mira, seguimos pecando y no pasa nada. No pasa nada. Parece que Dios aprueba esto que estamos viviendo nosotros. Entonces continuemos, enseñémosle así a nuestros hijos y a nuestros nietos. A Dios le gusta esto, porque si no le gustase, pues ¿por qué no nos cae un rayo del cielo inmediatamente? Claro, Eclesiastés 8:11. La sabiduría de Dios, preveyendo esta manera de pensar del corazón pecaminoso, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en aquellos dispuestos para hacer el mal. Hoy día, ¿cuántos hay que dicen, bueno, vámonos a la fiesta? Termina la fiesta y sale de la fiesta, sale de embriagarse, sale de corromperse, sale de dar un mal testimonio de Cristo, pues se dice que es cristiano, y al día siguiente, el domingo, cuando está en su resaca, mira al cielo y dice, mira, no me cae ningún rayo del cielo. Todavía mi corazón está latiendo, todavía tengo la bendición de tener un trabajo, todavía tengo salud.
O debe ser que Dios aprueba eso entonces. O es indiferente a la manera como es que yo vaya a vivir. Para ellos la Escritura es clara cuando los amenaza con las siguientes palabras. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es eso lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, cuando ellos insistían en su pecado y enseñaban así a sus hijos, a sus descendientes. Ellos estaban acumulando ira para el día de la ira. Y ciertamente que ese día llegó. Si Dios en estos días no ejecutase el mismo juicio contra los incrédulos de nuestros días, entonces debemos decir que el Señor, mire, el Señor es una persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Si Dios castigó a Sodoma y no va a castigar a los pecadores de hoy, entonces Dios es inconstante. Es una persona a quien podríamos decir que tiene doble rasero. ¿No? Para esto sí el castigo por el mismo pecado, y a ellos que están cometiendo el mismo pecado de rebelión no los voy a castigar. Eso haría de Dios una monstruosidad. Y un Dios complaciente con el pecado no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Ciertamente Dios, hermanos, castiga a los millones de personas que han ignorado, ignoran e ignorarán sus advertencias sobre el destino de los que no obedecen el Evangelio. El Señor recogerá de entre esos millones a los suyos, a los que obedecieron el Evangelio de Jesucristo, rescatándolo de sus juicios o de su juicio. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, no podemos evitar pensar en el estado de la sociedad actual, como yo les había hablado. Aquellas ciudades son el reflejo de lo que viene sucediendo en el mundo moderno. Las ideologías LGBT ahora las vemos siendo aceptadas por líderes prominentes como los que forman parte del The Gospel Coalition, quienes han santificado el pecado de homosexualidad bajo la etiqueta de el cristiano gay. Hoy día existe un cristiano gay. ¿Y quiénes son? ¿De dónde nace? ¿Quiénes son los que promueven todo esto? Los pastores del Gospel Coalition. Ellos también han abrazado las ideologías ateas elaboradas por los marxistas ateos de la escuela de Frankfurt. Las han mezclado con el Evangelio y otras aberraciones más, las cuales serán castigadas por el Señor Dios en el día de la ira. Los del Gospel Coalition, hermanos, son falsos maestros también. Usted imagina que puede haber un cristiano gay al mismo tiempo, un cristiano homosexual. Ellos dicen que es la persona que siente atracción sexual por otra persona de su mismo sexo. Siempre es recurrente ese sentimiento, pero ellos dicen, en tanto se mantengan en abstinencia y no lleguen a consumar esos deseos pecaminosos, no es pecado. Son cristianos. Ahí usted puede ver ese movimiento Revoice. Sam, no me acuerdo cuánto se llama el que dirige eso. Revoice. Es una vergüenza, hermanos. ¿Ustedes creen que yo voy a permitir aquí que entre a nuestra iglesia alguien que siente atracción sexual, un varón que siente atracción sexual por otro varón? No. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo diría que eso no es pecado? Cuando Él dijo en el Sermón del Monte de que basta que un hombre mire a una mujer y la codicie en su corazón, Él ya adulteró con ella. Pero claro, cuando se trata de tender puentes con esos movimientos o tratar de parecer bueno delante del mundo, mostrando ahora un evangelio que es suave con todos esos pecados que condenaron a Sodoma y Gomorra, pues por eso es que en 2 de Pedro, ahí donde estamos, en el capítulo 2, versículos del 7 al 9, dice, y libró al justo Lot.
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot el justo. En nuestros días no solamente afligiría Lot su alma por lo que mira alrededor suyo, sino que también se afligiría al ver lo que sucede dentro de muchas iglesias locales, seminarios evangélicos también, y movimientos paraeclesiásticos como el Gospel Coalition, los cuales no solamente se han amistado con el mundo, sino que han tomado de él aquello que es atrevidamente hereje, blasfemo, ateo y anticristiano. Cuarto, uno de los versículos donde encontramos las duras palabras del Señor para referirse a los falsos maestros es el siguiente, en 2 de Pedro 2:12, y nosotros nos demoramos un día completo para poder hacer una exposición. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, esa es la conducta de aquellos que viven satisfaciendo sus deseos carnales y mundanos. Y es una comparación directa a la forma en que viven los animales que no tienen razón. El animal que no tiene razón vive siguiendo sus propios instintos. ¿O no? Pues sí. Y la analogía de las Escrituras para aquellos que convierten la piedad en iniquidad se aprecia cuando observamos que aquellas criaturas irracionales llegan a ser atrapadas cuando buscan satisfacer su propio apetito. Animales irracionales que se mueven por instintos. Y como yo les digo, estas criaturas irracionales son atrapadas y son muertas precisamente porque quieren satisfacer su apetito. Los animales, como dice la Escritura, irracionales, están detrás del apetito de las lujurias, de las concupiscencias, de las carnalidades, de las mundanalidades, y esa va a ser su ruina. Cuando usted quiere atrapar, por ejemplo, una rata, ¿cómo la atrapa? Poniéndole comida en la trampa. La rata va a tratar de satisfacer su deseo, su apetito, su instinto, y en ese momento es atrapada y muerta. Y la Escritura lo enseña también de esa manera. Quizás el ejemplo de la rata puede ser un ejemplo demasiado cruel, duro y frío, pero mire cómo dice la Escritura en Proverbios 7:23. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es el final de un animal irracional. Y de la misma manera, el deseo del incrédulo por satisfacer cuanto deseo carnal se le presente será su ruina en el día del juicio. Será su ruina. Hermanos, vivimos en los días en que las inmoralidades de los falsos maestros ya no son consumadas lejos de la vista de los otros. Ahora ellos practican sus inmoralidades a la vista de los incrédulos y de los profesantes cristianos. Pero no solamente eso, sino que muchas de esas iniquidades las publican en la internet como ejemplos dignos de todo orgullo, como lo hicieron los seguidores de Artemisa, que practicaban a la vista de todos toda clase de indecencia. ¿Usted sabe cómo es que adoraban a Artemisa? En el Nuevo Testamento, cuando Pablo hablaba de Diana de los Efesios, ¿saben cómo era la adoración? Era la diosa de la fertilidad. Y sabe, ese templo era un lugar lleno donde los hombres estaban intentando reproducirse a la vista de todos. Tomaban mujeres, era, hermano, una cosa horrible. Horrible. Esa era la manera como es que ellos adoraban a Artemisa, a Diana de los Efesios. Era una adoración en la cual satisfacían toda clase de lujuria delante de las demás personas. Hoy día vivimos así también dentro de la iglesia evangélica. Esas cosas que se hacían en el templo de Artemisa, que normalmente deberían hacerse en las 4 paredes de una habitación, así también vivimos ahora nosotros.
Ya no hay ninguna vergüenza en publicar pues un profesante, un hombre debatidor, un hombre que se opone al señorío de Cristo, que se opone a la obediencia de Dios. Pues para esa persona que se llama cristiana, ya no es ningún problema pues tomarse una foto en el concierto de Willy Colón allí en los Estados Unidos con un habano en una mano y una cerveza en la otra mano. La publican en su red social para que todos vean cómo es que ellos han caído en esas concupiscencias. O a veces también, ¿no? Hace muchos años cuando pues una hermana estaba ahí en la playa usando un bikini demasiado pequeño, ¿no? Bueno, estaba en la playa, lejos, ¿no? Pero no, hay que tomar las fotos y hay que ponerlas en Facebook para que toda la iglesia mire su desnudez y esa desnudez ya no sea solamente para su marido, como dice la Escritura. Esos son los tiempos en los cuales nosotros ahora estamos viviendo. Y hay de aquel que se atreva a condenar esa conducta piadosa, santa, justa y recta a los ojos de ellos, pero no a lo que la palabra de Dios enseña. Quinto, los falsos maestros eran comparados con Balaam, como ya habíamos visto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, ya sabemos que Balaam era un profeta caído con los ojos abiertos. Caído en el sentido en que su alma estaba condenada, pero en ese estado de condenación él escuchaba la palabra de Dios. Por eso dice caído con los ojos abiertos. Ese hombre aconsejó al rey Balac para que sus mujeres sedujeran a los israelitas. ¿Para qué? Para que ellos participen de la adoración a dioses paganos que incluía corrupciones sexuales. Miren qué tal consejo que había dado Balaam. Y hoy día vemos de que el apóstol Pedro, para hablar de los falsos maestros, cita también a Balaam. No solamente cita al profeta, sino que nos recuerda cuál fue el consejo que este falso profeta había dado a un impío para que se corrompa la iglesia del Señor. La característica pues del falso maestro es la predicación que invita a los oyentes a satisfacer sus deseos carnales, a satisfacer sus deseos mundanos. Es la predicación que invita a los oyentes a abandonar el camino angosto para caminar por el camino ancho. Es la predicación que invita para abandonar el camino recto para transitar por los caminos torcidos. Esa es la predicación de aquellos que podemos llamar los Balaams de nuestros días. Por eso es que las enseñanzas de los falsos maestros encajan muy bien en el siguiente pasaje, en Isaías capítulo 5, versículos del 20 al 23. Dice la Escritura: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esas palabras son las características más fieles de la predicación de un falso maestro. Cuando nos encontramos frente a estos pasajes y el peligro de la falsa enseñanza en nuestros días, es inevitable, hermanos, dejar de pensar en el libro de Francis Schaeffer, ¿cómo pues viviremos? Así se titula el libro. ¿Cómo pues viviremos? Y esa pregunta, ¿cómo es que debemos vivir nosotros como cristianos en un mundo caído? Es la que él recoge de Ezequiel 33:10. Anótelo.
Ese pasaje es el origen del título del libro que Francis Schaeffer. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad como la que nos encontramos hoy? Pues de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nada más. Y en la presentación del mencionado libro, yo estaba viendo, ahí se lee lo siguiente. Dice, esta última edición analiza las razones del estado de cosas de la sociedad moderna y presenta la solución. Mire cuál es la solución que Francis Schaeffer trae para el desastre en el que estamos viviendo, el desastre, la ruina moral en la que estamos viviendo, no solamente afuera en el mundo, sino también dentro de la iglesia. ¿Cuál es? Él dice, vivir según la ética cristiana. Vivir según la ética cristiana. Dice, aceptar plenamente la revelación de Dios y afirmar la moral, los valores y el significado de la Biblia. El significado de la Biblia. Francis Schaeffer ya sabía que íbamos a tener en nuestros días una batalla por el significado de las palabras. Por eso es que él y otros hombres ortodoxos como Gresham Machen también es defender los valores y el significado de la Biblia. Eso es lo que un falso maestro nunca va a hacer. Un falso maestro nunca leería a Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer escribe eso pensando en lo que estaba sucediendo en el mundo, en esas batallas por el lenguaje. Pero sin querer creo que también escribió como un profeta moderno para encarar las profecías falsas dentro de la iglesia, o los maestros falsos. Y esa solución que da Schaeffer es una que es rechazada por el mundo y también por una gran parte de la iglesia profesante, incluida la denominación reformada. A nosotros no vamos a pensar que una iglesia reformada es necesariamente una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. No, usted tiene que sentarse en esa iglesia, escuchar, porque de allí también se han levantado muchos falsos maestros. Finalmente, el apóstol Pedro nos habla de la condenación de los falsos maestros. Y primero que todo hay que establecer que cuando estamos hablando del Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando también de un estilo de vida que corresponde a la nueva vida dada por Dios. El Evangelio no es solamente un mensaje, hermanos. La Biblia enseña que es un estilo de vida, una manera de conducirse. En Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cómo es eso? Pero el Evangelio, ¿cómo puede decir eso? Acá Pablo está diciendo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo acá está implicando que la conducta de un cristiano tiene que ser conforme al Evangelio. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el Evangelio es doctrinas. El Evangelio no puede ser separado de la doctrina. En Filipenses 1:27 más claramente Pablo dice otra vez, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Conducta con el Evangelio. Hermanos, no vivir conforme a las doctrinas enseñadas en las Sagradas Escrituras, mire cómo lo voy a decir, no vivir conforme a las doctrinas enseñadas en las Sagradas Escrituras es rechazar el Evangelio. Es rechazar el Evangelio. Pero alguien puede decir, no, pero yo hice mi oración. Yo leo la Biblia, yo oro de vez en cuando también, ¿no? Yo hice mi oración y me dijeron en ese momento y me prometieron que yo era creyente. No, el Evangelio es un estilo de vida. Cuando una persona afirma, enseña y defiende, por ejemplo, la siguiente declaración, mire, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es eso que yo he dicho? Es el mensaje del Evangelio. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 3 y 4. Pero Pablo dice de que ese mensaje trae consecuencias a la vida de una persona. No es solamente palabras vacías y vanas.
No. Una persona puede aceptar intelectualmente esta declaración, puede decir, Cristo murió por mis pecados, Cristo resucitó para mi justificación, pero si vive como cualquier otro ateo, tal persona en los hechos ha rechazado ese mensaje que intelectualmente afirma. Por eso mire cómo dice la Escritura, hermanos, y estas partes que nosotros recordamos deben también movernos a un temor reverente. En 2 de Pedro 2, versículos 21 y 22, mire cómo dice. Cómo dice de los falsos maestros y también de los falsos cristianos, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio, el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, estas personas que la Escritura dice que regresan a su vómito y regresan a revolcarse en el cieno, nunca fueron nuevas criaturas. Nunca. El cristiano persevera en su salvación, y persevera porque Dios hace que el creyente persevere. El Señor lo santifica, el Señor lo empuja, el Señor lo mueve, el Señor lo impulsa a que se conduzca perseverante en los caminos del Señor, sin importar lo que uno pueda encontrar en ese camino. Sin importar la persecución, sin importar la soledad, sin importar tantas cosas malas que nosotros vemos que le sucede a los cristianos. Ellos nunca han sido nuevas criaturas, sino que son aquellos quienes Cristo dice, mire, y acá yo les voy a recordar lo que el Señor enseñó. Ellos fueron la semilla que fue sembrada entre pedregales. Ellos son pues los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz y son de corta duración. O son también los que fueron sembrados entre espinos. Ninguno de ellos es un verdadero creyente. Yo creo que en los evangelios encontramos muchos de estos ejemplos. Reciben la palabra con gozo. Ya soy salvo, el Señor me salvó. Y al poco tiempo los vemos comiendo el vómito y revolcándose otra vez en el lodo. ¿Qué pasó? Dice. Algunos dicen perdió su salvación. No, la salvación no se pierde. Otros dicen, no, es un hermano, solo que se ha ido al mundo y va a regresar. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hermanos, miren, una persona puede cambiar algunos hábitos externos y tener por dentro la misma naturaleza pecaminosa. Cambiar los hábitos externos, pero por dentro ser lo mismo que siempre ha sido. A los tales no se le puede considerar como cristianos nacidos de nuevo, sino que se han engañado a sí mismos, y esto es ofensivo para muchos profesantes de la fe que viven igual que los incrédulos, pero dicen de ellos mismos que son hijos de Dios. Se ofenden, se molestan, se desagradan, responden mal. ¿Y por qué la Escritura dice así? ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué es mejor para estos falsos creyentes no haber conocido el camino de justicia? ¿Saben por qué, hermanos? Porque al apartarse de la luz, sus conciencias cauterizadas los entrega a tinieblas mayores. Tinieblas donde ya no existe una esperanza. Pues la Biblia no habla de una nueva conversión para ellos. No habla de una nueva conversión. Y es terrible, hermanos, a veces encontrarse con personas así. Convénzalas a ver
que por sus frutos ellos están demostrando que el Evangelio no han obedecido el Evangelio. Convénzalos. No puede. Ellos creen que son salvos y creen que son salvos. Y uno le dice, pero mira este fruto que tienes tú, mira cómo es tu vida. No, yo soy salvo y tú enseñas salvación por obras. Pero y hermanos, cuando yo me he encontrado así con personas a quienes he tratado de hacerles entrar en razón, abriéndole la Escritura, ellos dicen, no. Yo solamente me quedo pensando en Mateo 7, cuando la Escritura dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y esas personas que estaban allí viendo cómo es que Cristo los rechazaba y los maldecía porque terminó maldiciéndolo, ellos dijeron, pero Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, no. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ustedes nunca fueron míos. Es cierto, iban de vez en cuando, iban religiosamente, cumplían algunas, pero el corazón de ustedes nunca fue mío. Y la prueba de ello fue las obras que ellos estaban haciendo. Convénzalos. Hermanos, no se puede. No se puede. ¿Y qué es lo que podemos decir de este último versículo que hemos citado? Podemos concluir que desconocer el camino de justicia, es malo. Es malo desconocer el Evangelio y las doctrinas del Evangelio, es malo. Pero rechazarlo es peor. Conocerlo y rechazarlo es peor. Y eso es el ministerio, podemos llamar, de esos hombres a quienes la Escritura les llama falsos maestros, falsos creyentes. La semana siguiente, hermanos, comenzaremos pues el capítulo 3 de esta maravillosa epístola. Solamente quería, como yo les dije al principio, hacer un recuerdo de lo que enseña el capítulo 2 para ver cómo se conecta con el capítulo 3, que con la ayuda de Dios estaremos predicando la semana que viene. Vamos a orar.